Hola, soy Andrea. Bienvenidos a mi canal de trading automático. Aquí descubrirán estrategias y herramientas para hacer trading de manera sencilla e inteligente. Si te gusta lo que hago, suscríbete y deja un like para estar siempre al día. En este video les hablaré de mi experiencia en el trading durante estos años. Yo empecé a hacer trading hace varios años, aproximadamente en 2011, y en ese periodo operaba principalmente, más que nada, acciones en el mercado bursátil, así que trabajaba y como todos al principio era inexperto, no tenía ningún conocimiento, no sabía qué debía hacer y por eso en los primeros meses perdí aproximadamente el 50% de mi capital. Pero desde ahí no me desanimé y decidí empezar a estudiar, a buscar información, a tratar de entender por qué, cómo debía hacerse de la manera correcta, ¿no? Este trading. Porque yo había empezado casi así como una aventura, solo por probar. Y a fuerza de estudiar, de buscar información en internet, de leer en aquella época en los foros, un poco aquí y un poco allá, entendí más o menos cómo funcionaba y empecé a recuperar mis pérdidas. Hasta que en cierto punto logré volver a tener la cuenta en equilibrio. Así que estaba de nuevo en el juego, digamos. Desde ese momento en adelante, con lo que tenía en equilibrio, habían pasado, más de un año había pasado. De todos modos, volví a empezar y finalmente comencé a ganar también porque los mercados estaban en un momento favorable en el que operando en acciones la tendencia de base era siempre alcista. Yo iba a favor de las tendencias y por eso logré obtener buenas ganancias, siempre haciendo un trading de tipo discrecional, ¿no? Porque lo hacía un poco en base a lo que había aprendido, pero también según mi intuición, el sentimiento general de los inversores, trataba de entender. Así que era algo muy particular, no era un trading replicable, era un trading hecho por mí, basado en mis sensaciones, en mis indicaciones, en lo que sentía que podía pasar en el mercado y a menudo las cosas salían bien. Así que logré seguir adelante, ganar hasta llegar a un punto en el que tenía aproximadamente 6 veces el capital inicial con el que había empezado, así que había obtenido excelentes resultados. Pero cuando todo va bien, en algún momento sucede algo que siempre desestabiliza el sistema, ¿no? Y también en mi caso pasó esto. De hecho, en un momento dado, de repente, yo siempre hacía trading sin stop loss, porque había empezado a hacerlo así, sin tener ninguna cultura de trading, y como siempre me había ido bien, seguía haciéndolo de esa manera. Lástima que en cierto momento de nuevo tuve una pérdida importante. A pesar de todo, bueno, seguía teniendo muchas ganancias, así que la pérdida fue de un 20% más o menos, una pérdida que de todas formas era sostenible, pero económicamente la cuenta se había hecho grande, así que en términos de dinero era una pérdida importante, ¿no? Y entonces decidí, en ese momento todo me desestabilizó un poco y después de varios años me detuve y dije, no, así no puedo seguir adelante, porque si tengo varias pérdidas de ese tipo, lo pierdo todo. Y me detuve por un tiempo y ya no hice más trading. Digamos que hice algunas inversiones en acciones, pero ya no hice trading. ¿Cómo continúa entonces mi experiencia en el trading? Después de estos primeros 3 o 4 años en los que había hecho trading con acciones y también con índices, porque en un cierto momento ya no usaba solo acciones, sino que operaba con índices utilizando instrumentos apalancados, así que ahí uno ganaba mucho más, pero también podía perder mucho más. Me detuve un momento y me dediqué a otras cosas. Empecé a hacer inversiones inmobiliarias, a dedicarme a otras cosas y dejé el trading un poco de lado, hasta que en un momento, por casualidad, terminé en un curso de trading, en fin, de unas personas que vendían cursos y pensé, vaya, si yo ya era bueno haciendo trading por mi cuenta, imagínate si hago un curso, me volveré buenísimo. Así que decidí emprender este camino y empecé con el Forex, del cual no sabía absolutamente nada, nunca había hecho trading en Forex, así que hice este curso donde me enseñaron una estrategia que no es que no funcionara, pero era muy complicada y requería un enfoque, y de todas formas era un enfoque de tipo discrecional. Entonces, tal vez yo la interpretaba de una manera, otra persona la interpretaba ese día de otra forma, y al final cada uno hacía las cosas según lo que sentía, ¿no? De nuevo, estaba un poco en la misma situación de mi trading inicial que hacía yo. Y también aquí a veces tenía resultados excelentes, a veces resultados normales y a veces perdía. De todos modos, más o menos no es que no lograba dar el salto, en fin, ni ganar mucho ni perder, tampoco perdía tanto, pero siempre estaba ahí, digamos, en un movimiento lateral y con un gran esfuerzo, porque de todas formas,
Pasaba un montón de tiempo frente a los gráficos todos los días, así que tal vez estaba hasta 8 horas frente al gráfico y por la noche ni siquiera había ganado nada. Y además estaba estresado porque hacía un montón de operaciones, a lo mejor me encontraba haciendo 10, 20 trades al día, así que también era estresante porque cuando las cosas iban mal, de todas formas, o sea, 20 operaciones quizás equivocadas, emocionalmente no es fácil de manejar. Así que llegué a un punto en el que dije, bueno, basta, lo dejo, no sigo adelante con el trading en Forex. Y luego, digamos, después de terminar este curso, estaba un poco desanimado y casi quería dejarlo todo. Por casualidad, empiezo a hablar con un chico que también había hecho este curso conmigo y que se dedicaba a la programación. Y me dice, mira que puedes programar expert advisors, es decir, programas que hacen trading por ti. Tú les dices qué tienen que hacer y ellos hacen lo que tú harías. Cuando me lo dijo fue como una revelación para mí. Para mí fue como decir, qué maravilla, finalmente no tengo que estar frente al ordenador, hago lo que quiero, no estoy mirando el gráfico, no me estreso, el programa lo hace todo, es genial. Y así empecé a intentar automatizar las estrategias que había aprendido a lo largo de los años y también durante estos cursos. El resultado obviamente fue un desastre porque la estrategia discrecional, una vez que uno la automatiza, ya no es discrecional, así que estas estrategias funcionan mal. Es decir, funcionan bien si uno las hace manualmente, pero luego cuando las programas, las pones en un expert, no dan buenos resultados. Pero no me desanimé, dije, está bien, era una cosa. Además, programar era algo que me gustaba mucho, así que dije, sigamos adelante y veamos, probemos este sector del trading automático. Y desde ahí empecé a buscar información, a documentarme, a ver videos en YouTube, a hacer un poco, en fin, una búsqueda de información por todas partes y poco a poco dándome golpes durante mucho tiempo, haciendo muchos intentos que luego quizás salían mal, los experts no ganaban, iban en pérdida, tuve que aprender cómo hacer un backtest, cómo programar también en el lenguaje MQL5, porque yo programaba en otros lenguajes. Digamos que llegué a tener algún programa, algún sistema que empezaba a generar ganancias. Y dije, caramba, qué bien, probemos. Lo probé, tuve las primeras dificultades, lo puse en la cuenta real, hice la prueba en demo, no sabía bien cómo moverme para hacer los backtests, si los resultados eran buenos, si había sobreajuste, si tenía un sistema estable. Y entonces, poco a poco, tuve pequeñas pérdidas al principio en la cuenta real porque de nuevo estaba en la condición de ser inexperto y de hacer algo nuevo. Pero a pesar de todo, hoy, después de 1 año y medio, tengo varios sistemas, tengo más de 20, que en conjunto, trabajando juntos, generan ganancias y por lo tanto estoy ganando en el trading. Finalmente, en el Forex, después de un periodo de casi 2 años en el que solo tuve que estudiar y perder, he llegado a algo que funciona y genera ganancias. Claramente se habla de ganancias razonables. Si ustedes piensan que pueden hacer trading y en un mes duplicar toda la cuenta, bueno, eso ya no es trading, es apostar. No están haciendo trading. A veces yo, por ejemplo, hago un 10% en un mes, un 20%, luego puede haber meses en los que uno está en pérdida y pierde un 5, un 10, un 15% de la cuenta. Todo es Luego, claramente, todo está proporcionado al riesgo que uno quiera asumir. Cuanto más se arriesga, más se gana, pero también se puede perder más del otro lado. He decidido abrir este canal para contarles periódicamente cómo va mi viaje en el Forex, así que si estoy ganando o si estoy perdiendo. Y luego, poco a poco, les mostraré qué expert advisors utilizo, qué lógicas tienen, cómo funcionan, y también les enseñaré a programar expert advisors en MQL5, es decir, para MetaTrader 5, justamente a un nivel básico, de modo que todos los que quieran puedan ponerse a hacer lo que yo también estoy haciendo, es decir, trading automático. Déjenme saber en los comentarios si les ha gustado este video inicial sobre mi historia en el trading y dejen un like y suscríbanse al canal.